En 1922, un presidente banquero, José Luis Tamayo, ordenó pacificar Guayaquil, cueste lo que cueste, ante las manifestaciones de centenares de obreros que alzaban su voz para conseguir mejores condiciones de vida. Los trabajadores fueron masacrados, sus cuerpos abiertos los estómagos y fueron lanzados al río Guayas. Este hecho histórico se conmemora el 15 de noviembre de cada año y se conoce como las Cruces sobre el Agua. ¿Es acaso que 100 años después quieren repetir esta historia? ¿Cómo podemos entender que se le diga a los manifestantes en cadena nacional que regresen a sus comunidades bajo la amenaza de que procederán a usar la fuerza con más intensidad y que minutos después arremetieran contra integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas cuando también habían niños, niñas y mujeres? Organismos internacionales ya se han pronunciado ante estos hechos violentos. Ustedes conocen muy bien, señores asambleístas, que los delitos de lesa humanidad no prescriben. ¿Acaso esta represión resuelve el problema? Con esto se resuelve la situación de los miles de ecuatorianos que no les alcanza para comer, porque todo está caro, porque ya no tienen medicinas, salud, educación, que ya no pueden vivir y trabajar tranquilos, porque la inseguridad campea en cada barrio y en cada esquina. ¿Es este el encuentro? ¿Es este el diálogo del que habla el gobierno nacional? Esta grave crisis nacional es consecuencia del desgobierno, de la inacción generalizada y de que las pocas acciones que han implementado van en contra de la gente. Llevamos como país un año a la deriva. Esa es la realidad. ¿Dónde están las soluciones a la falta de medicinas en los hospitales? ¿Dónde está el presupuesto para la educación, para erradicar la violencia contra la mujer, para cubrir las compensaciones de los jubilados, para los créditos a los agricultores que están quebrados? No han planteado soluciones. Las soluciones que hemos visto han sido bombas lacrimógenas y balas. ¿Qué mejoró en un año de gobierno? Díganme un sector que tenga saldo positivo. Ninguno. Perdón, un sector sí creció. Las utilidades de los banqueros. En medio de este marasmo como país, el movimiento indígena se levantó con una carta de 10 puntos que representaban las necesidades de la mayoría, de las grandes mayorías del Ecuador. El 98% de los pedidos están en la cancha del presidente. Y en vez de efectivizar el diálogo y los consensos mínimos, los desalojaron abruptamente de la Casa de la Cultura, sin importar que habían niños, niñas y mujeres. Las manifestaciones de jóvenes, estudiantes, campesinos, arroceros, bananeros, sindicatos y, por supuesto, principalmente de los pueblos y nacionalidades indígenas, fueron creciendo cada día, pacíficas, pero contundentemente. Pero desde el primer día vimos el desmedido uso de la fuerza pública que no salió para contener a los delincuentes. Y como consecuencia tenemos saldo de 5 personas fallecidas, centenas de heridos. Para un país que se dice vivir en democracia es inadmisible. Y esto, a cuenta de la institucionalidad, es inadmisible. El país esperó 12 días para ver el diálogo y nunca hubo tal. Nos abarrotaron de propaganda gubernamental, día y noche, hablando del diálogo. Pero en la noche, las fuerzas represivas masacraban a los manifestantes, inclusive en sus zonas de paz y en sus zonas de descanso. Lamento decirles que lo que han hecho en contra del pueblo desarmado no resuelve el problema, ni tampoco borra las reales necesidades de nuestra patria. Hay que leer y aprender de la historia del Ecuador para no repetir los mismos errores. Eso es fundamental. No podemos volver a repetir los mismos errores. Este procedimiento legislativo que ha propuesto la bancada UNES al amparo del artículo 130 no es golpismo, no es golpismo. El país no debe olvidar la destitución de los presidentes Bucarán y Lucio Gutiérrez. En aquellas ocasiones sí hubo interpretaciones forzadas y dudosas, justamente para dejar atrás esas inconstitucionalidades. La constituyente de Montecristi, de la que fui parte, le planteó al pueblo ecuatoriano un mecanismo claro, constitucional y democrático para salir de un escenario de grave crisis y conmoción interna. Este mecanismo está contemplado en el artículo 130 y consiste en invocar al pueblo ecuatoriano a las urnas para que sea el pueblo
el que decida su destino. Volver a las urnas, pues no hay nada más democrático que las elecciones. ¿Cómo puede ser golpismo si vamos a convocar al pueblo, si vamos a convocar a la gente? ¿Cómo puede ser golpismo si está escrito en la Constitución de la República? Por favor, no podemos ser cómplices silenciosos de la masacre de niños, mujeres y ancianos en Centro de Paz, sobre pretexto de existencia de vándalos que muchas veces incluso se dicen que vienen infiltrados del mismo gobierno. No podemos permanecer impávidos ante la ofensa y abuso a nuestro pueblo más pobre. No podemos callar. Les pregunto, ¿vivimos un escenario de conmoción interna? Sí lo vivimos, señores asambleístas, sí lo vivimos. Y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo presidente en su decreto de excepción 459, que de repente, el día de hoy, de manera viva, ha derogado. Pero la conmoción interna está allí y continúa. Hemos planteado esta salida constitucional a esta grave conmoción interna para que sea tratada y debatida. Eso no es golpismo. Que no les guste o no les convenga a algunos por sus cálculos políticos, no es problema nuestro. Nosotros protegeremos al pueblo, porque es a quien nos debemos. Nos dijeron hace un momento que les tiemble, nos dijeron un asambleísta usando esas expresiones acá. Vea, cobarde es aferrarse a un cargo para no perder sus privilegios, mientras el país se cae en una espiral de cruenta violencia, racismo y pobreza, desplegada por el propio Estado. Valiente es defender a las grandes mayorías, aún a riesgo de exponerse a la más vil y baja persecución política, con tal de parar la violencia y el pueblo decida, mediante sus votos y en paz, en un término de 90 días, qué destinos eligen para sus vidas. Votos no balas. Democracia, no represión. Gracias, señor presidente.